Meyer Lansky, el genio financiero del crimen organizado, no fue simplemente un jefe mafioso más. Fue un estratega brillante y un visionario empresarial que construyó imperios basados en casinos, apuestas y juegos de azar. De origen judío y con un instinto innato para los números, transformó el submundo del crimen en una maquinaria lucrativa, donde las mesas de juego y las grandes apuestas generaban fortunas. Su influencia se expandió más allá de Las Vegas y La Habana, consolidando una red de operaciones que operaban tanto dentro como fuera de la legalidad. Siempre impecablemente vestido y evitando ostentaciones innecesarias, vivió en un delicado equilibrio entre poder y discreción. Su vida, marcada por el éxito en el bajo mundo y su constante lucha contra el prejuicio, lo convirtió en un símbolo de astucia, resiliencia y poder dentro del crimen organizado. Meyer Lansky siempre será recordado como uno de los gángsteres más exitosos financieramente en la historia de Estados Unidos. Meyer Lansky, cuyo nombre de nacimiento era Meyer Sachaulinsky, nació el 4 de julio de 1902 en Grodno, una ciudad que en aquel entonces formaba parte del Imperio Ruso y que hoy pertenece a Bielorrusia. Su familia estaba conformada por su padre, Max Sachaulinsky, su madre, Jetta Lansky, y su hermano Jacob, provenientes de una familia judía de clase baja. En el año de 1911 emigraron a los Estados Unidos en busca de un futuro mejor. A través del puerto de Odessa, después de un viaje difícil, la familia se estableció en el Lower East Side de Manhattan, un barrio caracterizado por su gran diversidad cultural y altos índices de pobreza, donde lucharon por adaptarse y prosperar en un entorno desafiante. Meyer Lansky, a los 16 años, había abandonado la escuela y se había convertido en un matón a sueldo para los sindicatos locales, golpeando a los esquiroles durante las huelgas. Sin embargo, Lansky tenía ambiciones más grandes que ser un simple matón. Conoció a dos socios que lo ayudarían a alcanzar la cima: Ben Bugsy Siegel y Charles Lucky Luciano. Siegel, que era conocido como Bugsy, era un miembro de una pandilla de jóvenes delincuentes judíos que operaban en el Lower East Side de Manhattan. Lansky, por otro lado, era un miembro de una pandilla rival que operaba en el mismo barrio. Meyer Lansky conoció a Lucky Luciano en un encuentro inesperado que cambió el curso de sus vidas. Fue en una calle oscura de Nueva York, donde Luciano y sus hombres lo habían acorralado con la intención de robarlo. Sin embargo, Lansky no se rindió. En lugar de eso, desafió a Luciano con una valentía y determinación que llamaron la atención. Este encuentro marcó el comienzo de una amistad que duraría décadas y cambiaría el rostro del crimen organizado en Estados Unidos. Lansky y Luciano se convirtieron en socios y aliados, y juntos construyeron un imperio del crimen que se extendió por todo el país. A principios de la década de 1920 se conformó la banda Bugs y Meyer. Este fue resultado de la unión entre Meyer Lansky, el cerebro, y Bugsy Siegel, la fuerza. Juntos, estos dos jóvenes formaron una pandilla judía que se enfrentó a los matones italianos e irlandeses que amenazaban su barrio. La pandilla de Bugsy Meyer se dedicaba a diversas actividades delictivas, que eran secuestro, usura, juegos de azar, extorsión, robos y protección. Así se convirtieron en contrabandistas de whisky, importando licores ilegales desde Canadá e Inglaterra. Estas actividades les permitieron obtener beneficios económicos y establecerse como una fuerza en el mundo del crimen organizado. A pesar de sus logros, Lansky sabía que todavía era un jugador pequeño en el mundo del crimen organizado. Para alcanzar la cima, necesitaba un mentor que lo guiara y le enseñara los secretos del negocio. Para la misma década de 1920, Lansky se convirtió en el encargado de las salas de juego en dos de los mejores clubes nocturnos de Saratoga, el Peeping Rock y el Arrowhead. Allí perfeccionó su personalidad y su estilo de juego, que lo caracterizarían durante toda su carrera. En 1921, Lansky conoció a Rothstein, el cerebro, en una celebración de bar mitzvah. Rothstein era un veterano contrabandista y estafador, también un astuto político que se dio cuenta de que la mafia podía beneficiarse de tener conexiones con la política. Así que se convirtió en un importante contribuyente a las campañas políticas de Nueva York. La influencia de Rothstein en la política se extendió más allá de las contribuciones financieras.
También se convirtió en un consejero y asesor de varios políticos, y era considerado el gángster más inteligente de Nueva York. Bajo la influencia de Rothstein, Lansky aprendió a navegar el complejo mundo del crimen organizado. Arnold financiaba tratos y dejaba que Lansky y sus amigos corrieran los riesgos en la calle. Con la guía de Rothstein, Lansky dio el próximo paso en su carrera criminal y se convirtió en un jugador importante en el mundo del crimen organizado, ampliando su pequeña cadena de salas de juego, mientras que la policía permanecía indiferente. En noviembre de 1928, Arnold "el Cerebro" Rothstein fue asesinado. Aunque Meyer no estuvo involucrado, el asesinato le permitió a él y sus amigos hacerse con el control del imperio de Rothstein. Después de esto, se convirtieron en los principales actores del crimen organizado en Nueva York, y Lansky se convirtió en el próximo gran estratega de la mafia. Su especialidad era el juego, y a su vez, era conocido por ser un hombre justo y honesto en sus operaciones de juego. Detestaba los juegos manipulados y se aseguraba de que todos los jugadores tuvieran una oportunidad justa de ganar. Esta reputación le permitió construir una fortuna modesta y establecerse como un actor importante en el mundo del crimen organizado. En el año de 1929 se casó con una joven judía llamada Anna Citrin. La pareja se mudó a un nuevo hogar en Nueva York, pero la realidad de su vida criminal hizo que su relación con Anna se volviera tensa. El nacimiento de su hijo Buddy, que sufrió de parálisis cerebral, solo empeoró la situación. Anna culpó a Lansky por la condición de su hijo y se volvió cada vez más distante. La relación con su familia se volvió cada vez más complicada y su vida como un criminal comenzó a afectar su vida personal. Aunque parecía ser un hombre sin emociones, en su interior albergaba un profundo sentimiento de culpa. Estaba desesperado por encontrar una cura para su hijo Buddy. Se sumergió en la lectura de revistas médicas y alquiló un apartamento en Boston para que Buddy pudiera recibir tratamiento de un médico especializado. Era un hombre con una existencia marcada por la contradicción. Por un lado, estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para apoyar a su hijo y encontrar la redención. Por otro lado, era un poderoso y temido jefe del crimen organizado en la ciudad de Nueva York. A diferencia de sus socios, optó por un estilo de vida más reservado y discreto. Mientras que Bugsy Siegel era conocido por sus aventuras amorosas y Lucky Luciano se deleitaba en su reputación de gángster, Lansky prefería mantener un perfil bajo. En su vida personal, era un hombre muy meticuloso. Se aseguraba de que su ropa estuviera siempre impecable, con cada prenda en su lugar correcto. Su hogar también reflejaba su amor por el orden y la organización. Cada objeto estaba en su lugar y no había nada fuera de lugar. Esta atención al detalle y amor por el orden se reflejaba también en su forma de trabajar. Igualmente, era conocido por ser un hombre de palabra, y su reputación por ser justo y honesto en sus tratos era bien conocida. En resumen, su vida personal era un reflejo de su personalidad y valores. Aunque era un hombre involucrado en actividades ilícitas, su estilo de vida y su forma de trabajar reflejaban una sensibilidad y un sentido de la responsabilidad que no siempre se asociaban con el mundo del crimen organizado. En 1931 desempeñó un papel crucial en la ascensión de su amigo Lucky Luciano al poder en la mafia de Nueva York. Para consolidar su posición, Luciano consideró necesario eliminar a los dos jefes más poderosos del crimen organizado en la ciudad en ese momento, Joe Maseria y Salvatore Maranzano. La eliminación de estos dos líderes rivales, quienes en ese momento se encontraban en una encarnizada guerra, denominada posteriormente como la Guerra de los Castelamarense, se debió a varias razones estratégicas. Por un lado, Luciano buscaba unificar las facciones y establecer una estructura de poder más centralizada en la mafia de Nueva York. Además, Lucky Luciano quería establecer una nueva estructura de poder en la mafia, basada en una comisión que tomara decisiones colectivas. Al eliminar a estos dos jefes, Luciano pudo establecer una nueva estructura y consolidar su propio poder para convertirse en uno de los líderes más influyentes de la mafia en la historia de Nueva York. El primer eliminado fue Joe Maseria, el 15 de abril de 1931. Todo sucedió cuando Luciano invitó a Maseria a una reunión donde fue asesinado en un restaurante llamado Nuova Villa Tamaro en Coney Island. Mientras ellos jugaban cartas, Luciano supuestamente se excusó para ir al baño, mientras que sus pistoleros entraron y asesinaron a Joe Maseria.
Por otro lado, Salvatore Maranzano, en su posición de poder y su capacidad para protegerse, lo hacían un desafío para sus enemigos. Tenía una gran cantidad de recursos y hombres a su disposición, y siempre estaba en guardia, rodeado de una red de espías e informantes que lo mantenían al tanto sobre cualquier amenaza potencial. A pesar de esto, Lucky Luciano le pidió ayuda a Lansky para su eliminación, quien el 10 de septiembre de 1931 envió a sus pistoleros judíos, que se hicieron pasar por agentes del gobierno federal, y así lograron sorprenderlo en su propia oficina en Nueva York, donde lo apuñalaron y le dispararon hasta matarlo. Con la muerte de Maseria y Maranzano, Luciano se convirtió en el rey de Nueva York, y Lansky se convirtió en la mano derecha del gángster más poderoso de Estados Unidos. Pero Lansky sabía que nunca podría ser el jefe de la mafia italiana en Nueva York debido a su origen judío, lo que lo hacía un outsider en una organización dominada por italianos y sicilianos. Además, no tenía el apoyo necesario de los líderes italianos, y su rol en la mafia era más bien el de un estratega y un financiero. Después de la muerte de Maranzano, Luciano estableció la Comisión y un Consejo Nacional de la Mafia ítalo-estadounidense. La comisión estaba formada por los jefes de las 5 familias de Nueva York y el jefe del outfit de Chicago. La comisión tenía la potestad de aprobar la elección de un nuevo jefe de cualquier familia antes de que tomara posesión de su cargo oficialmente. También decidía sobre la participación de las familias en el tráfico de narcóticos y otros asuntos importantes. En 1933, después de la derogación de la prohibición, Meyer Lansky aprovechó su fortuna acumulada para invertir en el negocio de las apuestas, expandiendo su imperio a nivel nacional e internacional, ya que era lo que le apasionaba. Era brillante matemáticamente y tenía un don para el juego. Su habilidad con los números y su comprensión de las probabilidades lo hacían destacar en los juegos de azar. Podía calcular rápidamente las posibilidades de ganar en juegos como los dados y el blackjack. A pesar de que los juegos de azar eran ilegales, eran ampliamente aceptados en ciertos círculos. Lansky se dirigió a los casinos en Nueva York y Florida, donde estableció su reputación como un jugador y empresario astuto. Su pasión por el juego y su habilidad para calcular las posibilidades de ganar lo llevaron a convertirse en una figura importante en el mundo del juego. Se convirtió en un promotor clave de casinos y apuestas en ciudades como Las Vegas, Miami y Nueva Orleans, y estableció operaciones en países del Caribe y otros destinos turísticos. Además, fue pionero en la creación de resorts de lujo que combinaban casinos, hoteles y entretenimiento, y se convirtió en un actor influyente en la política y la economía de las regiones donde operaba. De esta manera, estableció alianzas estratégicas con políticos y empresarios locales, consolidando su influencia en la región. Su imperio de apuestas y casinos se convirtió en una máquina generadora de riqueza, produciendo ingresos anuales extremadamente altos que le permitieron mantener su posición como uno de los empresarios más poderosos de la época. En ese momento, todo parecía ir sobre ruedas para la alianza entre Lansky y Luciano. Sin embargo, un suceso inesperado cambió el curso de los eventos. El 3 de abril de 1936, Lucky Luciano fue condenado por dirigir redes de prostitución en Manhattan y recibió una sentencia de 30 a 50 años de prisión. Después de su encarcelamiento, las autoridades policiales de Nueva York identificaron a 6 personas que podrían asumir el control de la organización criminal de Luciano. Entre ellas se encontraba Meyer Lansky, lo que implicaba que ya era considerado un actor importante en la escena del crimen organizado en Nueva York en ese momento. Para ese instante, había desarrollado la astucia suficiente para darse cuenta de que tanto él como su amigo, Bugsy Siegel, estaban en peligro y probablemente serían los siguientes objetivos de sus enemigos. Consciente de la necesidad de moverse estratégicamente, Siegel decidió trasladarse a Hollywood, donde vio una oportunidad para expandir su influencia en el floreciente mundo del entretenimiento y el juego clandestino. Se ubicó exactamente en Las Vegas, donde vio un gran potencial y una gran ventaja. Estaba en Nevada, el único estado donde el juego era legal. Por su parte, Lansky optó por dirigirse al sur, específicamente a Florida, atraído por el potencial de desarrollar operaciones de juego en una región que ofrecía un clima favorable tanto para los negocios como para el turismo. Así, su atención se centró en Hallandale, una ciudad costera en el condado de Broward, justo al norte de la línea que separa este condado del de Miami-Dade.
Esta ubicación en el sureste de Florida era estratégica, ya que los funcionarios de Hallandale eran particularmente tolerantes con las apuestas ilegales. Lansky sabía que, con una buena administración, los casinos en esta ciudad podrían convertirse en un gran atractivo para los turistas. Sin embargo, había un problema. Los juegos ya estaban controlados por un gángster local. Lansky necesitaba ayuda para hacerse cargo, pero estaba teniendo problemas para reclutar a nuevos matones de sus antiguos barrios. La era de los jóvenes judíos matones estaba llegando a su fin y se dio cuenta de que necesitaba encontrar nuevos socios. El socio clave de Meyer Lansky en la expansión de sus operaciones de juego fue Vincent Alo, o también conocido como Jimmy Blue Eyes, un influyente mafioso de Nueva York y capo de la familia criminal Genovese. Alo era un hombre astuto y hábil en las negociaciones, conocido por su determinación y capacidad para lograr sus objetivos. Alo desempeñó un papel crucial en la expansión de las operaciones de juego de Lansky en Florida, presentando ofertas que los empresarios locales no podían rechazar y permitiendo a Lansky tomar el control de las operaciones de juego en la ciudad. Meyer Lansky construyó 3 casinos en el pueblo y puso a su hermano a cargo, para asegurarse de que las operaciones se llevaran a cabo de manera eficiente. Para garantizar la aceptación y tolerancia de la comunidad local, Lansky implementó una estrategia de relaciones públicas, pagando a cada familia del pueblo para que aceptaran la presencia de los casinos. Además, contrató al abogado de la ciudad, Joseph Vaughn, para que se asegurara de que los casinos operaran sin problemas y cumplieran con las leyes y regulaciones locales. La apuesta de Meyer Lansky en Florida resultó ser un éxito rotundo, convirtiendo sus casinos en lugares de moda y confianza para apostadores de alto nivel. Con espectáculos deslumbrantes, comida de alta calidad y una capacidad para albergar hasta 800 personas, estos casinos se convirtieron en un imán para la clientela más selecta del país, ofreciendo un ambiente exclusivo donde el lujo y el entretenimiento se combinaban para crear una experiencia inigualable. Este éxito no solo reforzó la reputación de Lansky como un empresario astuto, sino que también consolidó a Florida como un destino de referencia para el juego y el entretenimiento. Su honestidad y su reputación por ser justo y honesto en sus tratos atrajeron a apostadores de alto nivel de todo el país. Meyer Lansky, el magnate más importante de finales de la década de 1940, había consolidado su imperio del juego en Florida, donde ganaba millones gracias a los turistas que apostaban en sus glamorosos casinos. Sin embargo, detrás de la fachada de glamour y entretenimiento, mantenía una red de operaciones ilegales que le permitían amasar una fortuna. Una parte importante de sus ganancias se enviaba al norte, a sus socios de la mafia de Nueva York, quienes a cambio proporcionaban la fuerza necesaria para respaldar sus operaciones y proteger su imperio del juego. Esta relación simbólica entre Lansky y la mafia de Nueva York le permitió mantener su posición como uno de los hombres más poderosos y temidos del crimen organizado en los Estados Unidos. En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, la Marina de los Estados Unidos buscó la ayuda de la mafia para prevenir la infiltración nazi en los puertos de Nueva York. Meyer actuó como mediador entre la Marina de los Estados Unidos y la mafia. Lansky fue crucial en la operación Underworld de la Oficina de Inteligencia Naval, donde el gobierno de los Estados Unidos reclutó a criminales para buscar infiltrados nazis y saboteadores. Lansky negoció un trato para que Lucky Luciano, quien estaba cumpliendo una sentencia en la prisión de Dannemora, fuera trasladado a la prisión de Great Meadow en Comstock, Nueva York. A cambio de su cooperación, Luciano recibiría un trato más favorable en la prisión. En 1946, Meyer llevó a cabo un movimiento estratégico que transformó a Las Vegas en un centro fundamental de su imperio del juego. Para lograr esto, convenció a la mafia italo-estadounidense de que designara a Bugsy Siegel como el encargado de la ciudad. Por su parte, Bugsy empezó la construcción del hotel casino de lujo, el Flamingo Hotel, con dinero prestado por Lansky y otros mafiosos de la costa este, consolidando así su posición en la ciudad. Pero pronto tendrían problemas, ya que Bugsy Siegel no respetó el presupuesto original del Hotel Flamingo, lo que llevó a un aumento significativo en los costos de construcción. Esto generó tensiones con sus socios, ya que el presupuesto original se estimó en alrededor de $1,5 millones, pero Siegel lo aumentó a más de 6 millones, lo que fue un costo prohibitivo para la época. Lansky, también para protegerse del procesamiento por evasión fiscal y otros delitos, transfirió las ganancias ilegales de su imperio del juego a una cuenta bancaria suiza.
donde el anonimato estaba asegurado por la ley bancaria suiza de 1934. Esta estrategia le permitió ocultar sus ganancias y evitar el escrutinio de las autoridades. Finalmente, compró un banco offshore en Suiza para blanquear dinero a través de una red de empresas fantasma, consolidando su posición como una de las principales figuras del crimen organizado en Estados Unidos. En 1946, después de cumplir 10 años de su sentencia por prostitución y tráfico de drogas, Luciano fue liberado de la prisión Great Meadow en Comstock, Nueva York. La liberación de Luciano se debió a su cooperación con el gobierno de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. En específico, Luciano había utilizado sus conexiones en la mafia para ayudar a los Estados Unidos en la lucha contra la infiltración nazi en los puertos de Nueva York. Luciano aceptó ser deportado a Italia, su país de origen, y no impugnar la revocación de su ciudadanía estadounidense. También aceptó no regresar a los Estados Unidos sin permiso. Después de su liberación, Luciano fue deportado a Italia, donde se estableció en Sicilia. Sin embargo, pronto se mudó en secreto a Cuba, donde trabajó para recuperar el control sobre las operaciones de la mafia. En este mismo año, Lansky asistió a una reunión secreta en La Habana para discutir la gestión problemática del Hotel Flamingo por parte de Siegel, que estaba muy retrasada y generando importantes pérdidas para los inversores mafiosos. Aunque los demás líderes querían eliminar a Siegel, Lansky intervino en su favor, pidiendo que se le diera otra oportunidad. Se convocó una segunda reunión, en la que Lansky, con el apoyo de Luciano, logró convencer a los demás inversores de que le dieran más tiempo a Siegel. Sin embargo, cuando el hotel volvió a registrar pérdidas, los inversores decidieron que Baxi había agotado su oportunidad. Se cree que Lansky, debido a su estrecha relación con Siegel y su influencia en la organización, tuvo que dar su aprobación final para su eliminación. En el año de 1946, el 22 de diciembre, se llevó a cabo en La Habana una conferencia en el Hotel Nacional. Fue la primera reunión a gran escala de los líderes del submundo estadounidense desde la reunión de Chicago en 1932. Estuvieron presentes figuras como Joe Adonis, Albert Anastasia, Frank Costello, Joe Bonanno, Vito Genovese, Lucky Luciano y por supuesto Meyer Lansky. El primero en llegar fue Luciano, quien viajó en secreto a La Habana con un pasaporte falso. Lansky compartió con los asistentes su visión de una nueva Habana, rentable para aquellos dispuestos a invertir la suma adecuada de dinero. El entretenimiento en la conferencia estuvo a cargo, entre otros, de Frank Sinatra, quien había volado a Cuba con sus amigos. El 20 de junio de 1947, finalmente Siegel fue asesinado a tiros en Beverly Hills, California. 20 minutos después del ataque, los socios de Lansky, entre ellos Gus Greenbaum y Moe Sedway, entraron en el Flamingo y tomaron el control del hotel. Según el FBI, Lansky mantuvo un interés financiero sustancial en el Flamingo durante los siguientes 20 años. Lansky dijo en varias entrevistas posteriores en su vida que si hubiera sido por él, Siegel estaría vivo hoy. La muerte de Siegel marcó una transferencia de poder en Las Vegas de las 5 familias de Nueva York a la organización de Chicago. Aunque su papel fue considerablemente más restringido que en años anteriores, se cree que Lansky asesoró y ayudó al jefe de Chicago, Tony Accardo, a establecer inicialmente su control. Sin embargo, en su vida personal, enfrentaba un desafío único: su relación con su esposa, Anna. A pesar de tener 3 hijos juntos, la relación era tensa debido a que Anna no temía expresar sus opiniones y desafiarlo. De hecho, Lansky consideraba que su esposa era una oponente más difícil de manejar que sus socios en el crimen organizado. De esta manera, la vida familiar se veía cada día más afectada por su ausencia constante, ya que pasaba la mayor parte de su tiempo entre sus casinos en Florida y su oficina central en Nueva York, lo que dejó a su esposa Anna sola para gestionar la familia, lo que resultó ser una tarea abrumadora que finalmente la llevó a divorciarse de Meyer en 1947. Después del divorcio, hizo un esfuerzo consciente por ser un mejor padre para sus hijos, reconociendo que su ausencia y dedicación a sus negocios habían tenido un impacto significativo en su familia. En el año 1948, Meyer Lansky se casa por segunda vez con Thelma Schwartz. Fue un evento significativo en su vida personal. Era una mujer de 23 años de edad que Lansky conoció en Florida.
Después de su luna de miel en Europa, Lansky regresó a Florida, pero se encontró con noticias desagradables. Se había iniciado una investigación sobre el crimen organizado en Nueva York, lo que suponía un dilema para él. Ante esta situación, decidió ejercer su derecho de la Quinta Enmienda y no testificar en las audiencias relacionadas con el crimen organizado. Sin embargo, esto no evitó que se enfrentara a otros problemas legales. En Florida fue enjuiciado por juego ilegal. Aunque su abogado le aconsejó luchar, decidió declararse culpable para evitar testificar contra sus compañeros de la mafia. Más tarde, se enfrentó a otro enjuiciamiento en Saratoga Springs, donde nuevamente se declaró culpable. En esta ocasión, la multa no fue suficiente y pasó 3 meses en la cárcel del condado. En este mismo año, las operaciones de Lansky enfrentaron problemas. La actitud del público estadounidense hacia el juego estaba cambiando y ciudades como Hallandale comenzaron a retirar su apoyo a los casinos. Poco a poco, sus establecimientos fueron cerrando, pero él pudo superar la crisis gracias a las grandes sumas de dinero que había acumulado. También había invertido sabiamente en propiedades y negocios legítimos, lo que le permitió mantener su fortuna. En 1950, la comisión Kefauver comenzó a investigar la relación entre el crimen organizado y los juegos de azar en los Estados Unidos. Meyer Lansky, un líder del crimen organizado, fue uno de los objetivos de la investigación. Lansky afirmó que la comisión fue política y que su objetivo era atacar a la mafia y a sus líderes, en lugar de abordar los problemas reales de la delincuencia organizada. En cuanto a los juegos de azar, afirmó que siempre había sido un negocio lucrativo para la mafia, pero que la comisión Kefauver hizo que fuera más difícil para ellos operar en la industria. También afirmó que la comisión hizo que los impuestos sobre los juegos de azar fueran más altos, lo que redujo las ganancias de la mafia en la industria. Esta comisión también llevó a Lansky a cambiar su enfoque en los negocios. Afirmó que lo obligó a ser más cauteloso y a encontrar formas de proteger su dinero y sus activos. La década de 1950 marcó el comienzo de una nueva era para Lansky, quien comenzó a expandir sus operaciones a Cuba. Cuba se convirtió en un destino turístico y de entretenimiento de renombre internacional, superando incluso a Las Vegas. La Habana era el epicentro de esta industria, con casinos, hoteles de lujo y espectáculos de entretenimiento. Tenía varias ventajas que la hacían atractiva para los turistas y los empresarios del entretenimiento. Una ubicación estratégica. La Habana estaba más cerca de Nueva York y Florida, lo que facilitaba el transporte de personas y mercancías. Infraestructura turística. La ciudad contaba con hoteles de lujo, casinos y restaurantes de alta calidad, y era conocida por su vibrante vida nocturna, con espectáculos de música y baile. Meyer Lansky fue invitado a Cuba en 1953 por el dictador Fulgencio Batista para ayudar a administrar los casinos del país. Lansky ayudó a convertir a La Habana en el patio de recreo de Estados Unidos, donde la élite podía disfrutar de todos los vicios que se les negaban en su país. La relación entre Meyer y Batista fue duradera y beneficiosa para ambos. Batista le ofreció a él y a la mafia el control de los hipódromos y de los casinos, mientras que invirtieran en la isla y ayudarán a promover el turismo. Meyer Lansky se embarcó en su proyecto más ambicioso en esta década, la construcción del casino del Hotel Riviera en el Malecón habanero. Esta inversión fue la mayor que había hecho jamás, y se estima que su patrimonio ascendía a entre 17 y 18 millones de dólares en aquella época. El Hotel Riviera era un establecimiento de lujo que ofrecía una serie de comodidades y servicios de alta calidad. Se destacaba por su aire acondicionado, una innovación para la época, además de sus elegantes tejas doradas y un diseño arquitectónico de gran calidad. Contaba con un casino de última generación que ofrecía una amplia gama de juegos de azar, un restaurante que deleitaba con exquisitos platos internacionales y un bar que sorprendía con su extensa selección de bebidas y cócteles. El casino era famoso por sus juegos de azar, incluyendo el blackjack, el craps y la ruleta. Lansky había invertido todo su dinero en este proyecto con la intención de limpiar su fortuna y establecerse en La Habana como un empresario legítimo. Sin embargo, su apuesta resultó ser un error, ya que la situación política en Cuba estaba a punto de cambiar. En 1958 se inauguró el Riviera, un lujoso hotel y casino en La Habana.
Sin embargo, la celebración fue efímera, ya que los rebeldes izquierdistas de Fidel Castro estaban cercando la capital. En 1959, solo un año después de la apertura del Riviera, las fuerzas de Castro tomaron el control de las principales ciudades de Cuba. Al día siguiente, el dictador Fulgencio Batista abandonó Cuba, marcando el colapso de su régimen autoritario, y Castro entró en La Habana. Las tropas rebeldes tomaron el control de los casinos, incluyendo el Riviera. La celebración inicial fue pacífica, con multitudes gritando y vitoreando en las calles. Sin embargo, pronto la situación se volvió violenta y una turba comenzó a atacar los símbolos del régimen derrocado, incluyendo casinos, parquímetros y propiedades de los aliados de Batista. Los casinos fueron saqueados y confiscados por el nuevo gobierno. La llegada de Castro al poder marcó el fin de la era de la mafia en Cuba. Meyer Lansky, considerado uno de los jugadores más inteligentes del mundo, perdió su fortuna. La revolución trajo consigo un golpe devastador para Meyer Lansky. Un año después, Castro prohibió el juego y nacionalizó los hoteles casino, incluyendo el Riviera. Ahora, el magnate del crimen organizado tendría que encontrar una nueva forma de hacer sus millones. Después de ser expulsado de Cuba por Fidel Castro, se estableció en Miami Beach, donde se convirtió en una figura respetada en la comunidad judía. En 1962 se encontraba en un momento difícil. Su salud se estaba deteriorando y sufrió un grave ataque cardíaco. En la década de 1970 se había convertido en un objetivo prioritario del FBI. La agencia lo había estado vigilando desde la década de 1950, pero en ese momento intensificó su vigilancia sobre él. Se lanzó una operación secreta para vigilar a los principales mafiosos del país, incluyendo la instalación de micrófonos no autorizados en sus casas. Dentro de estas estaba el nuevo rancho de Lansky cerca de Miami. Una noche, los agentes del FBI captaron una conversación entre Lansky y su esposa, en la que él dijo: «El crimen es más grande que la industria del acero». Esto confirmó las sospechas de la Reserva Federal, que veía a Lansky como el jefe financiero de una gran corporación secreta de la mafia. Otras escuchas telefónicas parecían respaldar esta teoría. Esta investigación sobre Lansky se fortaleció gracias a la información proporcionada por un mafioso. Reveló que Lansky había reabierto sus conexiones con el juego de Nevada y estaba involucrado en el robo de ganancias de los casinos de Las Vegas. Las autoridades federales no pudieron utilizar la evidencia recopilada contra Meyer Lansky debido a que los micrófonos no estaban autorizados. Como consecuencia, el FBI se vio obligado a seguir observándolo, permitiéndole continuar con su rutina diaria en Miami Beach, que incluía pasear, tomar café por la tarde y frecuentar clubes por la noche. A pesar de su aparentemente bajo perfil, siguió siendo un objetivo de interés para el FBI. En 1970 fue arrestado en México por posesión de drogas ilegales después de que los agentes de aduanas encontraron un frasco de medicamento para la úlcera en su equipaje sin receta médica. Luego de esto, Lansky sintió que su libertad estaba en juego y tomó una decisión radical: pedir asilo en Israel. Con la esperanza de encontrar refugio en la ley del retorno, él y su esposa Teddy volaron a Israel, listos para comenzar una nueva vida. Pero la suerte no estaba de su lado. La prensa israelí descubrió su conexión con la mafia y su solicitud de ciudadanía fue rechazada. El gobierno israelí necesitaba pruebas para justificar su decisión y Estados Unidos, que ahora quería a Lansky de regreso, estuvo encantado de colaborar. El Departamento de Justicia entregó a Israel los archivos completos de Lansky, que incluían testimonios de testigos que lo habían visto participar en golpizas durante los años 20 y 30. Aunque en los años 70 Meyer llevaba una vida aparentemente tranquila, las pruebas de su pasado resultaron decisivas. En septiembre de 1972, la Corte Suprema de Israel falló en su contra y le ordenó abandonar el país. Aunque en ese momento Lansky ya planeaba escaparse en secreto, sobornando a funcionarios para esconderse en Paraguay. En noviembre de 1972, abordó un vuelo nocturno hacia Sudamérica. Sin embargo, el FBI, que lo seguía de cerca, frustró su plan. Cuando el avión aterrizó en Paraguay, las autoridades locales, coordinadas con el FBI, le prohibieron bajar. De ahí en adelante, en cada parada que realizaba el avión, el FBI estaba presente junto con el jefe de policía local para asegurarse de que Lansky permaneciera a bordo. Finalmente, fue arrestado al aterrizar en Miami y acusado de desacato al tribunal y evasión de impuestos.
El Departamento de Justicia estaba eufórico por tener a Lansky de vuelta en Estados Unidos. Durante años había sido uno de los principales objetivos del FBI, pero nunca había sido condenado por un delito más grave que el del juego ilegal. El FBI, emocionado por el operativo, lo condujo esposado. Ahora, el gobierno no solo tenía a Lansky, sino también un caso en su contra. El envejecido magnate del crimen tendría que enfrentarse a la justicia de su propio país. El primer juicio fue por desacato al tribunal. Mientras estaba en Israel, había fallado en presentarse ante un gran jurado en Miami cuando fue citado. Alegó que su médico en Israel le había prohibido viajar, pero el jurado no le creyó y fue declarado culpable y sentenciado a 1 año de prisión, pero permaneció libre en apelación, aunque todavía tenía que ser juzgado por evasión fiscal. Este caso dependía de un informante poco confiable, un mafioso de Boston llamado Vincent Fat Vinny Teresa. Teresa le dijo a los federales que había traído ganancias ilegalmente de los casinos de Londres para invertirlas en la mafia en los Estados Unidos y aseguró a sus interrogadores que en 2 ocasiones había dado personalmente miles de dólares a Meyer Lansky. Sin embargo, el abogado de Lansky, David Rosen, demostró que en una de esas ocasiones Lansky estaba en Boston. Durante el juicio, Lansky nunca testificó. Debido a su fragilidad, las sesiones del juicio se limitaron a pocas horas al día. A pesar de su reputación como un poderoso jefe de la mafia, parecía inofensivo y no parecía un personaje del crimen organizado. Finalmente, el jurado lo absolvió de aceptar dinero de Vinny Teresa. También se retiró una tercera acusación por estafa en Las Vegas, aunque para ese tiempo Lansky era demasiado viejo y estaba demasiado enfermo para ser juzgado. En 1974, su condena por desacato al tribunal finalmente fue revocada. Después de su absolución, Lansky se convirtió en una leyenda viviente en Miami Beach. Era admirado por muchos, incluyendo a algunos judíos piadosos que lo veían como una figura importante. En 1982, cumplió 80 años y había desarrollado cáncer de pulmón. Su abogado y amigo de toda la vida, Joe Bond, movió algunos hilos y logró restaurar los derechos de voto de Lansky, que había perdido desde su condena por delito grave en 1950. Finalmente, murió el 15 de enero de 1983 a sus 80 años, dejando una huella indeleble como uno de los jugadores más influyentes de la historia del crimen organizado. El FBI creía que tenía más de 300 millones de dólares escondidos o en cuentas bancarias en Suiza, pero jamás encontraron el dinero, sin contar que eso solo sería una pequeña parte de lo que había ganado toda su vida. Hasta el final de su vida no dejó rastro de nada que lo involucrara en el crimen organizado. Perdió la mayor parte de la fortuna que tenía en La Habana en 1959. Bajo la constante vigilancia por parte del gobierno, a partir de 1960 se retiró efectivamente de la organización y lo poco que le quedaba se lo gastó en su mayoría en diversas batallas legales. Aunque su legado como uno de los más grandes delincuentes de la historia sigue siendo recordado, su muerte también simboliza el declive de la era dorada de la mafia. Meyer Lansky, el hombre que una vez controló los hilos del crimen organizado, se fue sin revelar los secretos de su fortuna ni de su vida. Fue el gángster que cambiaría a la mafia para siempre, el padrino que silenciosamente movió los hilos por décadas, Charles Lucky Luciano. Su historia la tienes ahora en pantalla. Y no olvides suscribirte para próximos videos en Historia sin Tiempo.